Buenos días. Bueno, vamos a iniciar eh, con este pequeño taller que hemos denominado taller de preanálisis, que yo más que taller de preanálisis, lo llamaría más bien como un repaso de todo lo que debieron haber visto hasta este momento. Eh, este taller va a ir de menos a más. ¿Qué significa que va a ir de menos a más? Vamos a iniciar haciendo un repaso de todo lo que tiene que ver con álgebra, este, y un poco de aritmética. Luego, yo voy a hacer un enfoque similar al enfoque que se da eh, en lógica del tema de relaciones y funciones. Posteriormente a eso, o aunado junto con relaciones y funciones, este enfoque va a ser desde el punto de vista teórico de la lógica y lo mismo, voy a hablar de funciones desde el punto de vista práctico. Es decir, todas las nociones de funciones que vamos a ver teóricas, vamos a llevar ahora a la práctica, pero lo vamos a hacer coordinadamente, es decir, en el mismo momento. Eh, y si alcanza el tiempo, una pequeña introducción a, a la definición de límites, pero me voy a enfocar no en el cálculo de los límites, que eso es, digamos, lo más básico, sino a lo que se conoce como, en particular, a la definición formal de límite, o también conocida como la definición epsilon delta, ¿ya? Que es la definición en realidad que ustedes deben manejar para, para pues, poder estudiar adecuadamente los límites. Y con eso, digamos que estaríamos completando lo que yo pretendo que podamos hacer en este taller de preanálisis. Eh, Pudiéramos tocar algunos temas eh, particulares que ustedes quisieran eh, recordar, pero ya ahí quedaría de parte de ustedes qué temas adicionales a esos que están allí quieren recordar, ¿no? Pero digamos que de forma básica o de forma general, ese es el enfoque que yo he pensado de lo que es un taller de preanálisis.
Pero bueno, me gustaría también escucharlo porque ya tengo casi 6 meses que no lo escucho, a ver qué dicen, qué opinan ustedes acerca de del taller, qué quieren en realidad con el taller. O sea, cuando yo conversé con Debris, bueno, la idea era como que ustedes no iban a ver este taller, que no es obligatorio dentro del currículum, y entonces hacer un taller de preanálisis para refrescar algunas cosas, pero ya bueno, me gustaría escuchar a ustedes ver sus comentarios. Buenos días a todos. Buenos días, Manuel. Eh, Acerca del taller, yo puedo decir que me lo encuentro bastante bien. Entiendo que, como usted decía, ¿verdad? Aparte de un taller, se puede decir un repaso de lo que hemos visto, porque como sería análisis uno, quizá hay cosas que no es una materia muy difícil que digamos, entonces yo me lo encuentro bien, el contenido hasta ahora, y me parece bastante bien el tema de que uno pueda agregar temas adicionales, porque sí, en lo personal yo tengo temas adicionales que quiero ver y que no están reflejados en lo que es el cosa, entonces siento que es un taller bien bueno porque puede incluir ciertas cosas que al estudiante le parezca que debe llevar el taller. Ajá, ¿y qué quieres incluir? Bueno, yo quería incluir un poco de el tema de fracciones parciales. También quería ver eh, los temas de desigualdades, de sistemas de ecuaciones, los sistemas de ecuaciones no, porque sistemas de desigualdades fáciles. Un poco de desigualdades, porque a veces se me olvidó esa cuestión y cuando yo estaba leyendo eso también es bastante importante Bueno, para el análisis. Y eso de lo otro voy, ¿verdad? desigualdades está aquí en el repaso de todo, lo que es álgebra y aritmética. ¿Y qué fue lo otro que dijiste? Fracciones parciales. A nosotros no nos dieron eso en álgebra. Bueno, pudiéramos también agregarlo aquí en la parte de álgebra. En realidad es que fracciones parciales no está contemplado dentro del programa de álgebra. Eso debería estar en la parte de la materia básica que vieron ustedes, eh, que se llama aritmética y geometría. Allí debería estar eso. Pero bueno, también lo podemos agregar entonces en lo que es el repaso de álgebra. ¿Qué más, Manuel? Una pregunta. Dime. Cuando nos referimos al tema de funciones, Sí, dale, Debre, vamos pregunta. a ver, vamos a ver las funciones tanto algebraicas como trascendentales. Sí, claro. Pero recuerden que es un repaso. O sea, no vamos a... O sea, yo voy a tratar de hacerlo todo lo más condensado posible para que pueda alcanzar el tiempo, porque apenas tenemos 9 sesiones para trabajar. Y bueno, y esto va a depender también de mucho de lo que ustedes hagan diariamente, ¿no? Ya que no es solamente lo que yo les puedo estar agregando en clase, sino también de ustedes hacer su parte en cuanto a los ejercicios, en cuanto a estudiar. Bueno, son muchas cosas, muchos factores. Este taller es voluntario, nadie aquí está obligado, así que por eso va a depender mucho de ustedes, de cómo avancen. Pero sí, todos esos temas los podemos tocar, no hay problema. Manuel, ¿te faltó algo de comentar? Bueno, por ahora mismo no, pero cuando lleguemos a la parte que podamos incluir la materia, yo iré anotando. ¿Quién más quiere comentar algo?
Miriam, Miguel, Sabrina, Lady. Mm, Tenía por comentar que estoy de acuerdo con el taller, que hay ciertos temas que uno con el tiempo va olvidando y al final son detalles que son importantes y facilitan la cosa. Y en el siguiente curso de análisis, y como estamos de manera virtual, no se aprende de la misma manera, uno aprende en menor cantidad por lo cosas que uno tiene en su hogar y es más incómodo uno concentrarse. Y es mejor hacer un taller que sirva para reforzar y no se hagan esas lagunas que se hacen por el inconveniente de que uno no tiene una aula donde uno se concentra, un espacio. Y ahora uno puede reforzar esto en el taller. Está bien. Y Sabrina y Miriam están dormidas y Lady también entonces. No, es que ya los chicos prácticamente abundaron lo necesario y realmente es muy bueno el taller, ya que también nos motiva a estudiar, a lo que estamos un poquito vago y flojo, nos ayuda mucho en realidad. O sea, te estás refiriendo a todos. No, estoy hablando de mí y de los que están en la misma situación que yo. Bueno, todos. Pues también, Somos lo que aunque Manuel sale en una foto muy, muy estudioso y todo eso, ¿no? Me imagino que está así estudioso. claro que sí, profesor. Muy bien. Ajá, y Si usted Sabrina, ¿qué quiere, dice? Que acabo de reír si usted Sabrina. ¿Qué quiere, dice Sabrina? Dime, Manuel. si usted quiere, la tradición que usted siempre tiene de dar un examen diagnóstico, démoslo a mí para que usted vea cómo le voy a sacar 100 de 100. Ah, sí. Ya te Sí, voy a démoslo. poner, ya te voy a poner el examen diagnóstico ya enseguida. Sigue confiando, Manuel, sigue confiando. No, eso no vale Bueno, punto. Yo no puedo quemar eso. Yo no puedo quemar el taller por eso. Como que él no conoce quién es Abdul. Sí, eres un tiger. Bueno, Fácilmente me pone. ya que Manuel quiere un examen diagnóstico, vamos a poner un examen diagnóstico, pues. Dale, que le voy a poner la cámara y se lo voy a hacer en vivo para que vea que no estoy haciendo chivo ni nada. Ahí tienes, Manuel, tu examen diagnóstico. Esa la cámara prendida. No, pero eso está pasado. Atienda cómo los cracks resuelven esta cosa. No, profesor está pasado. Me está humillando, profesor, con esa trivialidad. Seguro que el proyecto un 3, ¿verdad? ¿Por qué no pongan un 2 profesor arriba de la ponente? ¿Por qué un 3? Ese es malo. Bueno, a Manuel le vamos a dejar el resto del día para que haga el examen diagnóstico. Ok, está bien. Confíese. Bueno, ya que Manuel se quedó con su examen diagnóstico, vamos a seguir nosotros con la clase. O bueno, con Y sigan, este mortales. intento de clase. Ajá. Bueno, por ahora entonces estamos de acuerdo que ese es el material que vamos a abordar, los temas que dijimos que íbamos a realizar. Entonces, vamos a iniciar, como les dije, desde algo muy básico hasta lo más complejo que podamos, siempre y cuando manteniendo eh, los, digamos, las limitaciones de tiempo y todo lo demás, ¿no? Bien, vamos a iniciar hablando de algo que nosotros ya conocemos, que vimos en, en lógica y también vimos en aritmética, que son los conjuntos numéricos.
Los conjuntos numéricos, bueno, debemos iniciar hablando del conjunto de los números naturales, eh, que es el conjunto formado por el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y del conjunto de los naturales extendidos, que sencillamente no es otra cosa que el conjunto de los números naturales unidos con el cero. Entonces, esto siempre me gusta recordarlo porque es una de las primeras cosas que se olvidan, eh, y es el conjunto de los números naturales. Todo el mundo dice el conjunto de los números naturales, bueno, entonces el 0, el 1, el 2, o el conjunto de los números naturales, nosotros ya lo discutimos anteriormente, es el conjunto formado por el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los naturales extendidos, el conjunto de los naturales unidos con el cero. Luego, eh, otro conjunto conocido, que es el conjunto de los números enteros, que hay dos formas de definirlo. Una forma de definirlo es que yo diga, bueno, ese es el conjunto de -n, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, n, así sucesivamente. O sencillamente, una de las formas alternativas de definirlo era hablar de los naturales extendidos unidos al conjunto de todos los elementos con signo, o sea, de todos los -n con n en natural. Digamos que esa es la forma más formal de definir el conjunto de los números enteros, y además, eh, digamos que es la más resumida, ¿no?, de hacerlo. Y no nos vamos a enredar en cuanto a si está o no está un número, etcétera, etcétera. Entonces, de este conjunto de números enteros ya podemos empezar a clasificarlos como los enteros positivos y los enteros con signo, ¿ya? De manera, eh, digamos que natural, pudiéramos decirlo de alguna manera. Bien, luego de del conjunto de los números enteros está el conjunto de los números racionales, que no es otra cosa que el cociente de dos números enteros. Luego del conjunto de los números racionales, eh, está, digamos que el conjunto de los números irracionales, que es un conjunto que como tal no tiene una definición exacta, pero él se puede definir a partir del conjunto de los números reales. ¿Eh? Tengo el conjunto de los números reales. Y el conjunto de los números irracionales se puede definir como el conjunto de los números reales menos los racionales. Y por último, un conjunto que, digamos, desde el punto de vista eh, numérico, eh, un conjunto, el conjunto más importante de todos, que es el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos se define como el conjunto de la forma A más BI, donde sencillamente A y B son números reales y es la unidad imaginaria. Y ese es el conjunto de los números complejos. Entonces nosotros podemos hacer
a partir de estos conjuntos una cadena de conjuntos. ¿Ya? Es los naturales contenidos en los enteros, contenido en los racionales, y aquí estos a su vez contenidos en los reales, y estos contenidos en el conjunto de los números complejos. Entonces, a estos últimos dos elementos de la cadena se les conoce en matemática como cuerpos. ¿Ya? Son dos conjuntos que se les llama que son cuerpos. ¿Por qué son cuerpos? Bueno, más adelante cuando ustedes vean un curso de álgebra abstracta van a entender lo que significa la palabra cuerpo. Pero inicialmente son unos cuerpos. El concepto de cuerpo es un concepto que está relacionado directamente con lo que es las propiedades y las operaciones que están definidas sobre el conjunto. Es decir, además son cuerpos cerrados. Nosotros, por ahora, sabemos que, por ejemplo, los reales, si hablamos de los reales, él es un conjunto numérico que satisface que es asociativo, con respecto a una operación, vamos a llamarla operación asterisco, que es conmutativo, que tiene un elemento neutro, que tiene un elemento inverso, y que además satisface una propiedad distributiva con respecto a las operaciones que yo defino sobre el conjunto. O sea, que es distributivo. Bien. Además de los reales, Una pregunta, profesor. Y están excusa otros que se va. Dime. No va con el tema, pero ya que usted lo mencionó, para no quizás confundirme un poco, pero lo que se llama el cuerpo, también se suele llamar campo, ¿verdad? Algunos Son dos libros. palabras similares. Ok, gracias. Ok, entonces, estos dos conjuntos, digamos que son cuerpos, o son campos, como quieran ustedes llamar. Pero el trasfondo es que sobre esos conjuntos están definidas todas las propiedades que les mencioné anteriormente. Es decir, que sea asociativo, que sea conmutativo, que tenga elementos neutros, elemento inverso, y distributivo. Es decir, que los dos satisfacen esa Una propiedad. pregunta, profesor. Diga. ¿Puede existir un conjunto numérico más grande que los números reales? Perdón, que los números complejos, en caso de que, así como antes, los números más abarcantes eran los números reales y después, por necesidad o por lo que sea, aparece complejo. ¿Puede hacer que aparezca también otro número, otro conjunto más grande que que los números complejos? Sí, ¿por qué no? Ah, ok. Bien, entonces, decía, son conjuntos que satisfacen todas esas propiedades y se les llaman cuerpos. Entonces, lo que a mí me interesa es que tengan precaución de que a veces no necesariamente todos los conjuntos satisfacen todas las propiedades. Y cuando hablamos de propiedades, las hablamos con respecto a dos operaciones. Una es la suma y otra es lo que conocemos como el producto. Esas son las dos propiedades que nosotros vamos a trabajar. Ahora bien, ya que nosotros sabemos todo eso, sabemos entonces todas las propiedades que satisfacen y sabemos todos sus
todas esas valga la redundancia, propiedades, pero hay una muy importante que debemos tener en cuenta, que es lo que se llama la relación de orden. Y aquí es donde entramos a recordar, a empezar a recordar lo que vimos en lógica, de que era una relación de orden. Una relación de orden se decía que era una relación que satisfacía tres condiciones. Uno, que era reflexiva; la otra, que era antisimétrica; y por último, que fuese transitiva. Una relación que satisfacía estas tres condiciones se le decía que era una relación de orden. ¿No? ¿Qué significaba que era reflexiva? Lo que significaba que para todo A, en el conjunto donde estuviera definida la relación, supongamos que era A siempre estaba relacionado con A. Esa es antisimétrica, lo que decía que si A estaba relacionado con B y B estaba relacionado con A, entonces A era igual a B. Y transitiva era que si A estaba relacionado con B y B estaba relacionado con C, entonces A estaba relacionado con C. Eso era teóricamente lo que nosotros conocíamos como las relaciones y que satisfacían cada una de ellas. Y entonces, ¿cuáles son las relaciones de orden que nosotros vamos a estudiar? O las relaciones de orden que nosotros debemos conocer. Pues sencillamente la relación de orden para nosotros en el conjunto numérico va a ser esta. Esa es una relación de orden. Esa es una relación que era reflexiva, perdón, esta. Esa es una relación que es reflexiva, que es antisimétrica y que es transitiva. ¿Ya? ¿Por qué es reflexiva? Primer punto. Es reflexiva porque A, para todo A en los reales, A siempre es menor o igual que A. Porque ¿qué significa que A sea menor o igual que A? Nosotros sabemos también de lógica que A es menor o igual que A si A es menor que A o A es igual a A. Si alguna de las dos se satisface, pues la que se satisface es que A es igual a A, por lo tanto A siempre es menor o igual que A para cualquier A en los reales. Que sea antisimétrica lo que dice es que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, esto tenemos que concluir que A es igual a B. Y eso es cierto porque si A es menor o igual que B, quiere decir que A es menor que B o A es igual a B. Y si B es menor o igual que A, quiere decir que B es menor que A o B es igual a A. Para ambos casos, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, la única opción que queda es que A sea igual a B. Y si A es igual a B y B es igual a es igual a B, entonces esto se satisface. Es decir, también es antisimétrica. Y la transitividad sale de manera natural, ya que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces nosotros sabemos de manera natural que A tiene que ser menor o igual que C. Es una relación entonces que es de orden. La relación menor igual es una relación de orden. Contrario
a la relación Una pregunta. de orden dado por la relación estricta. Esa no es una relación de orden, ya que no es reflexiva. Dime, Debbie. Que se cumple para ambos casos, tanto para menor igual o mayor igual. Sí, lo que pasa es que como el mayor igual no se estudia, en general siempre se estudia solamente una relación, una sola implicación, ya que la otra, por cuestiones lógicas, es, es la negación de la relación. Es decir, Okay. si tú tienes P implica Q, es lo mismo que estudiar eh, no Q implica no P, ¿ya? Porque esta es la contrapositiva. Es decir, si yo estudio esta, es lo mismo que estudiar esta. Es decir, que estudiar esta es lo mismo que tener esta que está acá, porque es la negación de esa misma relación. Bueno, profesor, para que sea una negación, tendría que ser mayor necesariamente, porque cuando dice mayor o igual, ya tienen una parte que sí es verdadera, porque tiene que ser la negación de menor o igual, es mayor nada más, mayor que, no mayor o igual, porque si es mayor o igual, entonces no es la negación completa. No es negación en el sentido del símbolo, es negación en el sentido de la proposición. La Ah, ok. proposición. Bien, entonces eh, vamos a comenzar ahora hablando de lo que es una propiedad y la voy a desglosar de esta forma, que es lo que se llama la potencia al cuadrado. Pues, ¿por qué la voy a hablar de manera separada con respecto a, a lo que es la potenciación en general? Porque ella cumple ciertas propiedades particulares que no, en general no se cumplen. Entonces, voy a listar ciertas, bueno, la definición, ¿no? ¿Qué es la potencia cuadrada? Dice que para todo A en los reales, la potencia al cuadrado, que se anota por ese símbolo que está allí, sencillamente es agarrar y multiplicar A por A. Entonces, podemos empezar a hablar de sus propiedades. La primera es que si usted tiene el símbolo menos A y lo eleva al cuadrado, eso sencillamente es igual a tener A al cuadrado. Eh, la segunda propiedad, que si usted tiene A por B al cuadrado, eso es lo mismo que tenga al cuadrado por B cuadrado. Y esto, quiero hacer una aclaratoria, se satisface porque R es conmutativo. Es decir, elevar al cuadrado y que sea el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado solamente se satisface porque R es un cuerpo que es conmutativo. En general, eso no se satisface. Entonces, eso es una de las cosas que deben tener en cuenta cuando eh, están trabajando en general. Es decir, si están trabajando sobre números reales, está bien eso. Si no están trabajando sobre un cuerpo que sea conmutativo o sobre un conjunto que no sea conmutativo, eso no necesariamente se satisface. Otra de las propiedades básicas es que si usted tiene 1 sobre A y lo eleva al cuadrado, eso es lo mismo que sea 1 sobre A al cuadrado. Y más generalmente, si Y usted tiene profesor, A sobre B al cuadrado, eso es A al cuadrado sobre B al cuadrado. Dime.
un ejemplo, diría yo, un ejemplo de cuerpos que no son conmutativos serían las matrices. Entonces también, entonces la matriz no se puede hacer su matriz, entonces. Está bien. Ok, entonces, además de eso, hay otras propiedades que se conocen como eh, potencias con respecto a una suma, que es la siguiente. Y análogamente, la de la diferencia. Son dos propiedades que satisfacen eh, para la suma y para la diferencia. También está esta propiedad, que la diferencia de dos cuadrados se puede escribir como suelta allí. Otra de las propiedades que podríamos nombrar aquí arriba es que 0 siempre es menor o igual que A al cuadrado. Esto lo que quiere decir es que el cuadrado de cualquier potencia siempre es positivo. Eh, si el cuadrado de un número es 0, entonces ese número tiene que ser obligatoriamente 0, puede ser de otra. Eh, mm, que si A es menor que B, entonces A al cuadrado, o vamos a dar menor igual, es menor o igual que B al cuadrado. Es decir, elevar al cuadrado también ocurre eso. Esas son, digamos que, básicamente todas las propiedades que satisface la potencia al cuadrado. Y haciendo un pequeño paréntesis de recordar, y esto lo hago siempre porque eh, es común encontrarse con esto, y también para hablar de diferencia. Es decir, esas son dos cosas que comúnmente uno se consigue en los estudiantes que cometen esas fallas de pensar, primero, que si usted tiene a más b o a menos b al cuadrado, eso es al cuadrado más o menos b al cuadrado. O pensar de que si tiene que a cuadrado es igual a b cuadrado, entonces tiene que ser que a sea igual a b. Eso no necesariamente ocurre siempre, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas y por eso siempre las recuerdo a los estudiantes para evitar ese problema. Bien, eso con respecto a lo que es la potencia al cuadrado. Otra de las cosas que debemos recordar es con respecto a la raíz cuadrada. Primero, vamos a definir lo que es la raíz cuadrada como lo siguiente.
y esta tiene varias propiedades. Una de las primeras propiedades es que si B es igual a raíz de A, entonces A es igual a B al cuadrado. Aquí no tengo que aclarar que B sea positivo ni nada, porque ya estoy automáticamente diciendo que los valores de A son siempre positivos. La segunda propiedad es que la raíz de A al cuadrado es A. Y ojo, comúnmente nosotros decimos raíz de 2 al cuadrado. El cuadrado se cancela con la raíz y eso es 2. No es que no esté bien, solamente que el cuadrado no cancela la raíz. Esa es la realidad. ¿Ya? Esto ocurre porque cuando veamos el tema de funciones, nos vamos a dar cuenta que si usted tiene la función, por ejemplo, elevar al cuadrado y la función raíz de x, y hace la composición f compuesta con g compuesta con f, ambas son una a la inversa de la otra. Y como son una a la inversa de la otra, es la función identidad. Y por eso ocurre eso que está allí. Es decir, tenemos que tener cuidado cuando nosotros comúnmente decimos que el cuadrado se cancela con la raíz. Eso no es así, ¿ya? Eso ocurre más que todo por un hecho funcional de ser uno a la inversa de la otra en cuanto a funciones. Entonces, ojo con eso. Lo digo para aclarar. Otra de las propiedades, que también la podremos decir acá, es que la raíz de A siempre es un número mayor o igual que C. Que la raíz de A por B es la raíz de A por la raíz de B. Que la raíz de 1 sobre A es 1 sobre la raíz de A, y en general la raíz de A sobre B es la raíz de A sobre la raíz de B. Y entonces aquí vuelvo y hago dos observaciones importantes. Primero, que la raíz de una suma no es igual a esto que está acá, y que la raíz de A al cuadrado no necesariamente es igual a A. ¿Ya? Entonces, ojo con estas dos cosas que posiblemente siempre vamos a tener el error a cometer y a decir esas dos cosas. Entonces, Una pregunta, profesor. tengan cuidado con eso. Diga. Yo recuerdo que en aritmética, por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo las propiedades de los números reales, que se hablaba sobre la conmutatividad y asociativa y distributiva, se habló, ya que usted está hablando de raíz cuadrada y la potencia cuadrada también, hablamos sobre una propiedad de que se llamaban la distributiva de la potencia y la distributiva de radicación, que entonces ambas de ellas se cumplían simplemente en relación al producto y en relación al cociente, no se cumplían en relación ni a la suma ni a la adición. Esto tiene que, bueno, así decir, si matemáticamente se diría así.
No te entendí qué querías decir. Que nosotros, por ejemplo, en lo que usted está diciendo, vámonos a este ejemplo de la raíz cuadrada, que usted acaba de decir, por ejemplo, que no se cumple. Nosotros vimos supuestamente una propiedad que yo quiero saber si es que eso se llama como propiedad en sí, que era la propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto y, y a la división. Por ejemplo, entre las propiedades que usted mencionó está la propiedad que la raíz de A por B es igual a la raíz de A por la raíz de B. Y también que la raíz del cociente de A sobre B es igual a la raíz de A sobre la raíz de B. Entonces nosotros vimos que había una propiedad como propiedad en sí, que se llamaba propiedad de la radicación, distributiva de la radicación, con relación al producto y con relación a la división. Entonces, aquí deja aclarado usted cuando dice que no es lo mismo, es que no se cumple la distributiva de la radicación con respecto a la suma. Por ejemplo, si yo tengo una raíz y estoy sumando dos valores, eso no es igual a yo distribuirle la raíz por individual a cada uno de los valores y sumarlo. Entonces, lo que yo quiero saber, si en sí eso se llama una propiedad, si es una propiedad o es que se utiliza como por convección, por así decirlo. No, pero es que con respecto a la suma no se distribuye, la radicación no se distribuye con respecto a la suma. Sí, eso es lo que le dije, que se llamaba simplemente con respecto al producto y a la división. Claro. Con respecto a la suma no se distribuye. Bien. Entonces, eh, hasta el momento vamos suave, vamos recordando cosas y haciendo, digamos, afirmaciones, por ejemplo, esto de las funciones, que más adelante vamos a ir dándonos cuenta de eso en realidad, ¿no? Pero vamos, vamos poco a poco. De repente se van a sentir aburridos al principio, pero la idea es que vayamos recordando todas esas cosas poco a poco. Bien, una de las mm, digamos, funciones o operaciones, que no quiero introducir el concepto de función, pero bueno, eh, una operación importante es lo que llamamos el valor absoluto. Esta es una operación eh, que es bien importante dentro del estudio de los conjuntos numéricos, ya que con ella, eh, a ella se le asocia al valor de magnitud. Cuando hablo del valor de magnitud, me refiero cuando yo estoy tratando de calcular de alguna manera el peso de una operación. Y cuando hablo de peso, me refiero a un concepto que está muy relacionado con la física. Por general, cuando nosotros hablamos en física de magnitud, si es la magnitud de un objeto, es decir, la masa, nosotros asociamos la masa con el peso. Si es una magnitud de fuerza, asociamos la magnitud de la fuerza con la distancia recorrida por el objeto. Es decir, tenemos diferentes formas de ver la magnitud. Entonces, en los conjuntos numéricos, el valor absoluto está asociado con una magnitud, que es la magnitud de un objeto, donde ese objeto, como es un conjunto numérico, es el número. Y bien, esta magnitud se define de la siguiente manera. Si usted tiene X, un número real cualquiera, vamos a seguir utilizando A, un número real cualquiera, defino lo que es el valor absoluto de A como un conjunto de dos posibles valores. A o de tres posibles valores. Vamos a llamarlo así. A es el valor A si X es mayor que cero. Es cero
Bueno, aquí no es X. Pasa que no lo quiero asociar con función. Si A es igual a 0 y es menos A, si A es menor que 0. Esto lo que está diciendo es que si usted tiene un número positivo, el valor absoluto de ese número positivo es el mismo número, y si usted tiene un número negativo o un número con signo, el valor absoluto de ese número negativo o de ese número con signo es sencillamente el número sin el signo o el valor positivo del número. Es decir, lo que hace es cambiarle el signo, pero no cambiarle el signo a todos los números, sencillamente a los que tienen signo. A los que no tienen signo los deja igual. Ejemplo, valor absoluto de 5 es 5 y valor absoluto de menos 5 lo que hace es que le cambia el signo al que tiene signo. Al que no tiene signo lo deja igual. 5. Entonces, eso es lo que hace el valor absoluto. Ahora, él como operación, o como función también se puede ver, pero quisiera introducirlo como función, tiene una serie de propiedades. Vamos a ver si alcanza la pantalla para escribirlas todas. Primero, que el valor absoluto del producto es el valor absoluto, el producto de los valores absolutos. Es decir, el valor absoluto de A por B es el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y el valor absoluto del cociente es el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Que el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y además, no, vamos a darlo así, vamos a complicar. Otra de las propiedades es que para todo A siempre está comprendido entre su valor absoluto y menos su valor absoluto. Ok. Que la raíz de A al cuadrado es igual al valor absoluto de A. Que la raíz de A por B es igual a la raíz del valor absoluto de A por la raíz del valor absoluto de B. Y esto quiero hacer una aclaratoria en particular. ¿Por qué esto? Y anteriormente dijimos, bueno, anteriormente vimos que la raíz de A por B era la raíz de A por la raíz de B. Pero si se recuerdan, yo definí la raíz para A positivo, ¿ya? Y aquí estamos hablando de A y B, cualquier número real, puede ser negativo incluso. Por eso se le agrega el valor absoluto al producto. Por ejemplo, ¿por qué eso? Porque usted puede tener el valor absoluto de menos 2 por menos 2. Por un lado, esto es raíz de 4 y eso es 2, ¿cierto? Pero por otro lado, si yo aplico esta propiedad, me quedaría que tendría la raíz de menos 2 por la raíz de menos 2. Y estas
como tal no están definidas. Para que eso esté definido, eso tiene que ser estrictamente igual a la raíz del valor absoluto de menos 2 por la raíz del valor absoluto de menos 2. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos evaluando una raíz de ver dónde están las cantidades radicales, es decir, para qué valores está definido ahí. En este caso está definido para valores positivos y si satisface esto que está acá. Pero si no son valores positivos, tengo que utilizar esta definición. Es decir, porque esta está definida para cualquier R. A y B cualquier R. Y este está definido para todos los valores positivos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso a la hora de operar con las raíces. Y por eso entonces que hago esa aclaratoria. Bien, otra de las propiedades es análoga a la del producto, y es que la raíz de A sobre B es igual a la raíz del valor absoluto de A, pero la raíz del valor absoluto de B. ¿Ya? Entonces, esas, digamos que son algunas de las propiedades básicas que satisface esa operación llamada valor absoluto, y que tenemos que tener en cuenta con su definición, ¿ya? Es decir, yo puedo definir el valor absoluto sencillamente como está acá arriba, o como esto que está acá. Las dos definiciones son equivalentes. La más común que se consigue en los textos es esta que está acá, pero si conseguimos otra como esa, también es válida. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la potenciación. La potenciación, digamos que la podemos definir así como que para todo A, en los reales, tenemos definido, ahora, y n un entero, la vamos a definir como sencillamente a la n. Es decir, que aquí tenemos potenciación cuando el exponente es un entero. Cuando el exponente es un entero, entonces se satisfacen. Usted puso natural, profesor. ¿Cómo? Perdón, sí, un natural. Bueno, vamos a hacerlo en general para resumir. Un entero. No, no, está bien. Como lo había pensado, está bien. Un natural. Y es potenciación entera. Ya va a ver por qué. Primero, la primera propiedad que satisface es que para todo A a la 0 es 1. Que A a la 1 es A. Que A a la n más 1 es
A a la n por a. Y que a la menos n es 1 sobre a la n. ¿Ya? Esa es la... Profesor, Y esto lo podemos llamar verso. Y es entonces, por eso es que está definida la potenciación para los enteros. ¿Por qué? Porque sencillamente lo hago para valores positivos y también para los negativos, entonces por eso es que está definida para los enteros. Entonces esta sería la potenciación. profesor, Ujú. que como usted lo puso para lo entero, pero aún así lo definió para los reales, las propiedades. Porque usted puso a la cero, entonces cero no es natural, y Bueno, puso a la menos n. Ah, ya bueno. listo, ya resuelto el problema. Esta se dice entonces la que es la potenciación entera. Luego vamos, no, mejor esto. Vamos a definir la radicación en R. Y vamos a hacer lo siguiente. Bien, la radicación en R tiene dos casos. El caso número uno es que vamos a tomar ok, el caso número uno, vamos a tomar eh, A, un número real positivo, N, un entero cualquiera, y voy a definir eh, B igual a la N. Entonces, llamaré a B, perdón, llamaré a la raíz enésima de A, de B, perdón, y lo vamos a anotar de esta manera. Por lo que es lo mismo, B a la 1 sobre A. Y yo, este, ahí estoy definiendo lo que es la raíz enésima de, de un número B. Y el segundo caso, entonces va a depender ahora. Tengo A, un número real cualquiera, N, un entero extendido, y entonces tendré dos posibles casos. Si A es menor que cero, N tiene que ser impar. Y en ese caso, existe un B tal que B es igual a menos
raíz enésima de A. Y el otro caso es la imposibilidad que si A es mayor que 0 y N es par, entonces perdón. Ese es el otro caso. Si A es negativo y N es par, entonces no existe ningún real tal que yo pueda definir la raíz enésima de, de ese valor que está ahí. ¿Ya? Es decir, si A es positivo no tengo problema con la radicación, pero si A es negativo, sí tengo problemas con la radicación. Y solamente va a existir para n impar. Si n es par, la radicación no existe. Es decir, la raíz enésima de ese valor no existe. Entonces, esos son los dos posibles casos. Y las propiedades que satisfacen estos dos casos son sencillamente las mismas propiedades que satisfacían en el caso de la potenciación, porque estamos viendo de la misma forma. Es decir, es el mismo enfoque. Bien, ahora, ¿qué pasa si la potencia o la potenciación es racional? ¿Qué significa que sea racional? Que el exponente ahora es un número racional. Es decir, ahora tengo A, un número positivo, y tengo P, un número racional. Bueno, si en ese caso, sencillamente yo tengo A a la P, que es lo mismo que A a la... Vamos a ponerlo aquí para no utilizar más letras. Y entonces aquí tengo esto de acá. Eso está ahí. Es decir, la potenciación racional es esencialmente un caso particular de la mezcla de la potenciación entera con la radicación entera también. Y eso vale para cualquier Q que yo tenga, ¿no? O sea, puede ser hasta incluso negativo, porque en el caso que sea negativo, esto es equivalente a tener eso que estoy. Bueno, entonces no importa cómo sea el valor de P, puede ser positivo o negativo y ocurre. ¿Y qué pasa si A es negativo? Bueno, en ese caso yo puedo tener cualquier racional y el número entonces
a la P sobre Q, no está definido si P es impar, ¿no? Si P es impar, ese número no está definido, por lo tanto, hay que tener también cuidado al estudiar este tipo de casos, que hay que hacerlos por separado. Solamente estaría definido si el número P es un número par. Del resto no estaría definido. Ahora, todas estas operaciones satisfacen las mismas propiedades que ya hemos visto y otras adicionales. ¿Cuáles son las otras adicionales? Bueno, la primera es que si tengo A por B a la N, donde N puede ser un real, puede ser un racional, puede ser un entero, puede ser como sea, ahora tenemos la propiedad que nosotros esperamos, que eso sea A a la N por B a la N, siempre y cuando estemos trabajando en un cuerpo que sea conmutativo. La otra propiedad que nosotros esperamos, que si tenemos la raíz enésima de A por B, pues eso va a depender de N, pero en general yo lo voy a poder escribir como la raíz enésima de A o la raíz enésima de B. Otra de las cosas que esperamos es que A sobre B a la N, eso es A la N sobre B a la N, y que la raíz enésima de A sobre B sea la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. Otra de las propiedades que ya conocemos y que también esperamos que se satisfaga es que la potencia, lo que se llama la potencia de una potencia, A a la N y luego a la M, eso es a la N por M. Y de aquí también podemos sacar de que A a la N más M es lo mismo que A a la N por A la N. Y también que A la N sobre B a la M, eso sencillamente, perdón, eso es A la N menos M. Y para radicación, que la raíz mésima de A a la N, bueno, por definición, esto es la raíz mésima de a la N. Y por último, pero no menos importante, es que la raíz enésima de A a la N, ¿quién es? Bueno, eso va a depender de dos valores. Va a ser el valor, va a ser A si N es impar y valor absoluto de A si N es par. ¿Eh? Donde A es sencillamente cualquier número real. Entonces, esas son hasta ahora las propiedades eh, que debemos conocer de lo que son las operaciones básicas de potenciación, radicación, valor absoluto, y cómo se mezclan una con otras y en qué casos se satisface y en qué casos no se satisface. Bien, vamos a ir aumentando ahora un poco el nivel y vamos a hablar ahora de algo que se llaman los
intervalos. Y vamos evidentemente a hablar de los intervalos no reales. Bien. Para nosotros hablar de intervalos, lo primero que hacemos es que nos ubicamos en una recta y decimos, bueno, esta es la recta real. Y hablamos así, con propiedad, sin miedo, sin que nadie nos diga nada, y decimos que esa es la recta real. Y entonces empezamos a decir, bueno, un intervalo, si yo tengo A aquí y B aquí, es este pedacito que está acá. O si este es C y este es D, lo podemos decir que este es otro pedacito que está acá. Y así podemos tener varias mezclas de intervalos. Entonces, en este caso, cuando se utilizan paréntesis, se dice que es abierto. Cuando se utiliza corchete, se dice que es cerrado. Y puedo tener mezclas de abiertos con cerrados, abiertos. Pero una cosa muy importante, y es que nos olvidamos de la definición del intervalo en notación conjuntista, porque a la final de cuentas esa es la que nos debe interesar. Es decir, cuál es el conjunto que representa en realidad un intervalo, porque un intervalo sencillamente es una notación. Si nosotros no tenemos claro de qué satisface ese intervalo, vamos a tener complicaciones a la hora de poder interpretar operaciones con intervalos. Entonces, para ello vamos a ver unas definiciones. Por ejemplo, la primera definición de lo que es un intervalo abierto. Un intervalo abierto sencillamente es el conjunto de todos los valores, como estamos hablando de R, yo voy a suponer que estamos en R, de todos los valores en los reales, que satisface que A es menor que X, X menor que B, y eso es lo que nosotros definimos como el intervalo abierto AB. Ese conjunto definido así es lo que nosotros sabemos como el intervalo abierto AB. Y cuando tenemos el intervalo cerrado, entonces tenemos que en realidad es el conjunto de todos los números que están en los reales con A menor o igual que X menor o igual que B. Y a ese conjunto lo definimos como el intervalo cerrado AB. Y a partir de esos dos intervalos, entonces yo tengo las posibles combinaciones, que sea o abierto a la derecha o equivalente cerrado a la izquierda, o abierto a la izquierda, que es lo equivalente que sea cerrado a la derecha. Entonces tendría los intervalos semiabiertos o semicerrados. ¿Y quiénes son los intervalos semiabiertos o semicerrados? Bueno, el intervalo, por ejemplo, el intervalo semicerrado, semiabierto a la derecha. Conjunto de todos los R, como es a la derecha, entonces A menor o igual que X, menor que B, y eso es lo que es el intervalo abierto a la derecha. Y este es equivalente a decir intervalo, bueno, aquí diría semiabierto, es equivalente a lo que es el intervalo semicerrado. Es decir, hablar de intervalo semiabierto es lo mismo que hablar de intervalo semicerrado. Y el otro intervalo semiabierto posible sería este que está acá, que sería al abierto a la izquierda. Esto sería lo que es el intervalo semicerrado a la derecha. Entonces, esas definiciones de conjunto o como conjunto de los intervalos, vuelvo y repito, es en realidad la definición importante que deben conocer antes de empezar
a trabajar con funciones, con desigualdades y con una serie de cosas que vamos a ir viendo más adelante a medida que vayamos avanzando. Sí, estas son las definiciones interesantes de hablar. Ahora, hay otros intervalos que se llaman semirrectas. ¿Y por qué se llaman semirrectas? Bueno, viene del hecho de que nosotros llamamos recta. ¿A qué cosa llamamos recta? Ah, bueno, decíamos que era esta línea que iba de menos infinito a más infinito. A eso lo llamamos una recta. En realidad teníamos entonces este intervalo. A lo que nosotros llamamos recta, estamos llamando el intervalo de menos infinito a más infinito. Entonces, vamos a llamar semirrectas ¿a qué conjuntos? Bueno, a una parte de esta recta. Es decir, es como agarrar la recta y picarla por la mitad. Como la pico por la mitad, entonces yo tengo un lado una semirrecta y del otro lado la otra semirrecta. O sea que tendría semirrectas a derecha o semirrectas a izquierda. Entonces, voy a definir las dos semirrectas. Una de esta manera y esta sería la semirrecta cerrada. Su equivalente sería la semirrecta abierta a, a derecha, o sencillamente cambiar la desigualdad. Y tendría la otra semirrecta a izquierda, y la abierta también a izquierda. Entonces, eso serían las definiciones de lo que son los que llamamos entonces nosotros intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos o intervalos semicerrados, y semirrectas, bien sea a derecha o a izquierda de la recta real. Bien. ¿Se ha entendido hasta el momento de lo que he hablado? Me imagino que sí, porque no ha habido muchas preguntas. Esto es muy básico, pero quiero que lo tengamos bien en claro para poder seguir avanzando. ¿Se ha entendido hasta el momento lo que hemos dicho? Sí. Sí. Sí, estaba todo claro. Miriam, Sabrina, que son las que quedan conectadas. Sí, sí, Bien. pues claro. La hacía durmiendo, yo sabía. Yo estaba durmiendo. ¿Qué es lo que tú dices? Ah, Sabrina estaba durmiendo. Ustedes después están por la muchacha. Cónchale. Que yo no estaba durmiendo. Deja dormir tranquila. Yo soy mujer acaso de estar durmiendo tarde. Esos son ustedes. Disculpen si los desperté entonces a todos. Muy bien. Yo voy ahora a hablar un poquito y después les voy a dejar una tareita eh, que es, la tarea es para mañana, evidente. ¿Qué es lo que es la división de polinomios? Vamos a empezar a entrar en... Ok.
La división de polinomios yo lo voy a hacer bien básica. No, no voy a entrar en muchos detalles, ¿ya? Sencillamente para recordar. Bien, la división de polinomios, nosotros para realizar una división de polinomios debemos seguir una serie de pasos. El primer paso que debemos hacer para poder dividir polinomios es ordenarlos. Y cuando yo hablo de ordenarlos, bien sea de menor a mayor, es decir, de forma descendente, ascendente, o de mayor a menor, es decir, de forma descendente. ¿Ya? O sea, eso es lo primero que yo debo hacer cuando voy a dividir polinomios. Ordenarlos de alguna forma. ¿Bien? El segundo paso. El segundo paso, después que están ordenados, es eh, multiplicar por una constante o un múltiplo de la variable al divisor y el resultado sumarlo o restarlo, en realidad es restarlo. Al dividir. Tercer paso, verificar que el resto tenga un grado menor que el divisor. En caso contrario, repetir 2 y 3. ¿Ya? Cuando eso ocurre, entonces tenemos la ecuacióncita famosa que dividendo sobre divisor es igual al cociente más, vamos a quitarle, más residuo sobre divisor. En el último caso lo que obtienen es eso exactamente que está allí. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para que vean. Aunque ya ustedes saben esto, pero... Profesor, dale para atrás que me gusta copiar la definición. yo le voy a subir el video después. Es que ya después que le doy para adelante no puedo ir para atrás. Creo yo, no sé. Para ver. En esta pizarra no deja ir hacia atrás. No, no deja ir hacia atrás. Ok, un ejemplo. Yo después, hoy mismo le subo el video y se lo mando para que lo tengan. X cuadrado menos 7x
más 10. Ese va a ser el dividendo. Y el divisor, x menos 5. Bueno, en este caso los dos están ordenados, entonces ya no tengo ningún problema. Y procedo a hacer la división. X cuadrado menos 7x más 10. Lo voy a dividir entre x menos 5. Entonces, como decía, el segundo paso era multiplicar por una constante o por un múltiplo de la variable al dividendo, al divisor, de tal manera que se lo reste al dividendo. En este caso, como a mí me interesa reducir la potencia del dividendo, que es 2, yo multiplico aquí por x. X por menos 5x, por menos 5 serían menos 5x. Y x por x, x cuadrado. Y esto se lo voy a restar a lo que tengo aquí arriba. X cuadrado menos x cuadrado, 0x cuadrado. Menos 7x más 5x menos 2x. Y aquí es como si lo subiera a 0. 10 menos 0, 10. Ok, ahora el grado de este polinomio es igual al grado del dividendo, del divisor, por lo tanto tengo que continuar y repetir el segundo paso. En este caso sería multiplicar por menos 2. Menos 2 por menos 5 serían 10. Y menos 2 por x serían menos 2x. Y esto se lo voy a restar a lo que está arriba, ¿no? Entonces me quedaría menos 2 más 2, 0x, y 10 menos 10, 0x, 0, 0. Es decir, que el resto de esto me da 0. Lo que quiere decir es que el cociente es x menos 2, el resto es 0. Es decir, que x cuadrado menos 7x más 10 sobre x menos 5 es igual sencillamente a x menos 2. Porque el resto sería 0 entre x menos 2, 0. Y esa sería la división de polinomio. En ese sentido es que yo quiero que entiendan la división de polinomio. Ahora, detrás de la división de polinomio hay otra teoría inmersa, que está el teorema del resto y otra cantidad de cosas, pero desde el punto de vista algebraico, eso es lo que es la división de polinomio. Entonces yo, por ahora, lo que quiero de ustedes es que lo dominen desde el punto de vista algebraico, ¿ya? No desde el punto de vista de la teoría, de la división de polinomios, de los teoremas y todo eso. Por ahora, desde el Profesor, punto de vista algebraico. Dime. que dice Manuel que los ejercicios le ponga de que encuentre el valor de K para que el polinomio sea divisible, qué sé yo, para que el resto de 0, entre dividir No, el es que polinomio. Ya. a Manuel le voy a poner en una lista especial de ejercicios. La de él va a ser especial. Sí, pero no como que no me puso a mí de mi conocimiento, profesor, porque eso ay, mi madre. La de él va a ser especial porque él va a dividir en los complejos. Bueno, A trivial eso. Tú sabes. Ok. Bueno, entonces hasta allí vamos a dejarlo por hoy. ¿Ya? Eh, Ahora en el transcurso de la mañana, de lo que queda de mañana, yo voy a subir estos videos a, un canal de YouTube y les voy a compartir el enlace para que ustedes lo puedan tener. Y adicionalmente voy a enviar una lista de problemas muy básicos para que ustedes los hagan y vayan practicando para mañana. Eh, bueno, por ahí hasta hoy entonces quedamos así. Yo voy a detener esta grabación.